Iglesia, vamos a extender nuestras manos, vamos a orar para que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta mañana, que sea que nos ministre, que sea el Espíritu de Dios, que nos enseñe a través y que use grande y poderosamente a su siervo David Javier Torres, el pastor David, hombre esforzado y valiente. Dios lo tiene aquí en este lugar con un propósito muy grande y gloria a Dios, que el Señor lo tenga siempre con nosotros. Padre nuestro, Señor Todopoderoso, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo de alabanza y adoración. Te damos infinitas gracias por el momento que estamos viviendo y por este día tan poderoso, glorioso, grande y majestuoso. Padre nuestro, Señor Todopoderoso, te pedimos por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que sea tu Santo Espíritu en esta mañana, que use, Señor, su alma, su corazón, su espíritu, su ser interior y cuerpo, de una manera poderosa y sobrenatural, conforme a la voluntad y el propósito tuyo, para que siempre honremos y glorifiquemos tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y gracias por la bendición de tenernos, Padre de la Gloria, en compañía del pastor David, y gracias porque está tú aquí como poderoso gigante para ministrar todas nuestras almas, nuestro corazón, espíritus, ser interior y cuerpo, Señor, para que podamos siempre glorificar y honrar tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gracias, Pastor José Ignacio. El Señor les continúe bendiciendo a todos en su lugar, por favor. Un gusto estar aquí, como siempre. Gracias por abrir las puertas de esta casa, pero sobre todo abrir las puertas de su corazón para recibir el mensaje de Dios en este tiempo. Quiero empezar, además de saludarles a todos, agradecerles a todos por el apoyo en oración para nuestra familia en la circunstancia que vivimos hace un par de semanas, hace unas 3 semanas. La fortaleza de la iglesia es una de las cosas que más usa Dios, de los hermanos, lo que más usa Dios para, valga la redundancia, darnos la fortaleza que necesitamos en tiempos como eso. Es cuando realmente sentimos cuál es nuestra verdadera familia, y es la familia de la fe. Wow, eso está muy frío. Gracias. Dile al que tienes a tu lado, hoy es un buen día para gozarnos en el Señor. Dilo otra vez, hoy es un buen día para gozarnos en el Señor. Dile otra cosa, dile esta frase. No sé qué te pasó esta semana. Ni me importa. No, sí me importa. Importa mucho. Pero ahora dile, pero lo que sí sé, es que Dios tiene algo muy grande y especial para ti. Dilo ahora con más ganas. Yo sé, dice, que el Señor tiene algo muy grande y especial para ti. Para ti. Le vas a decir algo más al hombre y a la mujer que tienes a tu lado, o a la mujer que tienes a tu lado. Dile, yo no sé cuál es tu problema. No sé cuán grande es tu problema. Pero yo sé que hay alguien más grande que el problema que tú tienes. Vamos a estar muy pendientes de lo que tú estás haciendo ahí, porque el mensaje de hoy me lo han pedido en varios países. Y lo vamos a despachar a la gente. ¿Cómo te llamas tú, Jorge? ¿Perdón? Jorge Pérez. No nos habíamos visto antes. ¿Quién te trajo, Jorge?
Ellos dos se trajeron. ¿Sabes? Ellos dos han sido los instrumentos en las manos de Dios para traerte al lugar donde tú vas a escuchar lo que hace rato estás esperando escuchar de parte de Dios. Jorge, que este día no se te olvide. Yo no sé si has venido antes, pero estoy seguro que seguirás viniendo después, en la medida en que Dios te lo permita. Amén. Porque después de que tú escuches este mensaje, tú vas por fin a creer que Dios es real. Y que Dios es bueno a pesar de lo que has hecho. Y que Dios tiene misericordia. Y que mientras Dios nos dé un día más de vida, significa que también nos está dando la esperanza, reafirmando la esperanza. ¿Quién lo cree conmigo? ¿Quién lo cree? No te olvides lo que estoy diciendo. Así que tienes que estar muy pendiente de lo que vas a escuchar en esta mañana. Hijo, ponte sobre tus pies, por favor. Marlene, ponte sobre tus pies, por favor. Pon tu mano sobre mi mano, sobre la mía. Yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios que liberta. Yo creo en un Dios que tiene los ojos puestos en los niños, en los jóvenes, en los padres, en las madres, en los matrimonios. Yo creo en un Dios que es real porque la palabra lo dice. Aleluya. Y hijo, antes de que Marlene fuera tu madre y antes de que Dios te diera un padre, Él había determinado ser tu padre. Aleluya. Ellos solamente fueron los escogidos para que el propósito de Dios de que tú vinieras al mundo se cumpliera. Escúchame esto, no estás en el mundo por casualidad, estás en el mundo porque a Dios le plació traerte y porque hay algo extraordinario que Él quiere que tú hagas. Aleluya. Y solo tú lo vas a hacer. Bendito eres. Hoy declaro sanidad en el nombre de Jesús a tu corazón. Hoy declaro liberación en tu mente. Todo bombardeo y ataque del diablo que había venido contra tu vida, sentimientos de impotencia, sentimientos de tristeza, de pesadumbre, de fracaso, de desesperación, en el nombre de Jesús los anulo por el poder del Espíritu Santo, no por mi autoridad, sino por la autoridad del que opera en mí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos cielos abiertos sobre tu vida. Hoy declaramos por lo que la palabra dice, por lo que la palabra dice, que Dios abre un camino, que Dios te da fortaleza, que Dios disipa las dudas, que Dios, Señor, tú, Señor, fortalece tu fe. Y que sales del desierto emocional y sentimental por el que has estado pasando. Dios es tu Padre, tú eres su Hijo, porque la palabra de Dios dice que el que cree en Jesús y lo recibe en su corazón se convierte en hijo de Dios. Y los hijos de Dios tenemos las bendiciones del Padre. Así que hoy es un día en que el gozo vuelve a tu vida por el poder del Espíritu Santo. Y tú como madre, no te desesperes, sigue actuando. Tú eres la mujer sabia que edifica la casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Quién lo cree conmigo? Hoy es un día de sanidad. Hoy es un día de liberación. Amén, gloria a Dios. Pero es un día de sanidad y de liberación, pastor, si cada uno determina, toma la decisión de que eso suceda en su vida. Amén. Escúchame esto. No es que Dios sane ayer y hoy no.
No es que Dios liberte ayer y hoy no. Lástima, dicen algunos, que no fuimos al congreso o a la, ¿cómo se dice? La campaña del Coliseo de la semana pasada. Porque ahí sí que estaba el Señor moviéndose. Sí, yo puedo creer que ahí estaba. Pero cuando a mí me dicen estaba, la gente se quedó en el pasado, en la bendición de ayer. Yo sigo creyendo en un Dios presente, permanente, continuo. Oh, un Dios, Padre, varón, como lo dice la Biblia, un Dios que no es pasado, ni presente, ni futuro, es un Dios eterno. Amén. Significa que permanece para siempre. Y ese mismo Dios que hizo los milagros la semana pasada o hace un mes en determinado lugar, si tú y yo hoy lo creemos, lo tomamos, es el Dios que sigue haciendo los milagros en el día de hoy. ¿Quién lo cree conmigo? ¿Quién lo cree conmigo? No me la dejen aplaudiendo sola. Hay algo especial que Dios tiene para nuestra vida. Algunos dirán, pero pastor, he escuchado eso tantas veces a lo largo de mi vida. Y yo les pregunto, yo les digo, te creo que los has escuchado muchas veces. Pero te pregunto, ¿has hecho lo que te han dicho que hagas para que eso sea una realidad en tu vida? Oh, si soy honesto, como que a veces sí, a veces no. Como depende de la circunstancia. Depende de si el pastor José Ignacio amanece de buenas pulgas. Pulgas no, porque la gente va a creer que me reporto pulgas, que tiene pulgas en la casa. Si el pastor José Ignacio amanece de buena gana, entonces creo que Dios me ama y me sonríe. Si el pastor me sonríe, entonces es que el Señor me ama. Si el pastor no me sonríe, porque el pastor decidió hoy no mostrar sus dientes, entonces Dios no me quiere, entonces Dios no me ama. Escucha. No depende de la circunstancia, no depende del modo, no depende de la actitud del otro, depende de cómo está tu corazón con Dios. Aleluya. ¿Cómo determinas que lo que Dios dice en su palabra se anida en tu corazón y camines de acuerdo con eso? Gloria a Dios. Yo hoy en el nombre de Jesús pido a Dios autoridad, respaldo de su espíritu, para que el mensaje que ha puesto en mi corazón pueda llegar hasta el corazón tuyo, a la mente tuya, pueda llegar a tu vida, pueda llegar a tu familia, pueda llegar a tu casa, pueda llegar a tu negocio, pueda llegar a todas las áreas donde tú te mueves. Y entiendas que existe una forma de no debilitarnos en la fe y de creer siempre que las promesas de Dios, si no es hoy, se cumplirán mañana en mi vida. O se cumplirán la otra semana, pero se cumplirán. Amén. Dependiendo Amén. De dónde yo tengo puesto mis ojos. Amén. Amén. Sabe, a lo largo de la administración o a lo largo de la predicación, porque Dios me está mostrando algunas personas que están esperando una confirmación de Dios en esta mañana con respecto a algo que están pidiendo. Y es posible que a lo mejor me acerque alguno para decirle algo. Así que está atento. Está atento al mover del Espíritu de Dios en esta mañana. Está atento al mover del Señor en esta mañana. Me gustó esa canción muy movida. No me pidan que dance aquí, porque como costeño entonces me alegro mucho y de pronto... Aquí hay 3 costeñas, 4 costeñas. Y un costeño cuando se emociona, sobre todo en el Señor, ¡ay, téngale miedo! Aleluya. Pero escuchamos la canción que dice: Jesús está pasando por aquí. Es más, susúrralo un poquito, así en susurro. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Que dice, se va la tristeza y llega la alegría. ¿Por qué llega la alegría? Porque cuando Jesús pasa y tú decides que se quede, porque es que hay muchos que ven que Jesús pasa y lo dejan pasar. ¡Ah, pastor! Esa se la tiro de gratis. No es que Jesús no llegue. No es que Jesús no pase, pastor. Es que Jesús pasa y lo dejamos pasar.
No le pedimos que se quede en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero escucha esto, cuando tú decides que Jesús se quede, viene la alegría. Aleluya. ¿Por qué viene la alegría y viene el gozo? Porque viene con Jesús la bendición que tú esperas. Aleluya. Yo siento que el Señor Jesús no solo ha pasado por aquí, pastor, sino que ha decidido quedarse aquí. Aleluya. Aleluya. Es más, susúrrale, háblale, que Él está cerca tuyo. Dile algo a Jesús, dile como Jesús te quiero. O dile como se lo diría yo en costeño. Oye Jesús, qué chévere que estés aquí. Tú tienes que creer con esa convicción de que Jesús llega cuando tú lo llamas. Sobre todo cuando te rindes a Él, cuando tú lo adoras. ¿Están conmigo ustedes? ¿Están conmigo ustedes? Amén. Gloria a ti, Señor. Los voy a invitar a la palabra en esta mañana para confirmarles con la palabra todo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Voy a leerles la introducción que tengo aquí. Cuando las inevitables tormentas de la vida aparecen en mí o alrededor de mí, la victoria o la derrota dependen de en qué o en quién pongo la mirada y del tamaño de mi fe. Voy a repetir eso. La victoria o la derrota, cuando llegan las pruebas, la victoria o la derrota dependen de en quién, en qué o en quién pongo la mirada y del tamaño de mi fe. Dirán algunos, Pastor David, la fe tiene tamaños. Oh, ahorita lo vamos a ver. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Solo anótenlo, porque no es el texto principal del mensaje de esta mañana. Hebreos 12, 2. Hebreos 12, 12. Hebreos 12, 2. 12:2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, narra varios episodios del ministerio de Jesús. Según el orden que aparece en la Biblia, ahí en Mateo, dije Mateo capítulo 14. Después de la gran hazaña de alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, pastor. 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Papá y mamá tuvieron 10 hijos más todos los que se añadían a la casa, sobre todo a la hora de la comida, pastor. Y no alcanzaban 5 panes y 2 peces para todos. Pero Jesús alimenta a 5,000. Es más, les digo algo, eran más de 5,000. ¿Sabe por qué? Porque en ese entonces solo se contaban los hombres. No se contaban los niños ni las mujeres. Imagínense junto a los hombres cuántos niños no había. Y junto a las mujeres, y junto a los hombres cuántas mujeres no había. En ese capítulo viene narrando todos esos acontecimientos de Jesús. Pero escucha esto. Después de que se habla de ese episodio, de los 5 panes y los 2 peces, el maestro y sus discípulos son protagonistas de un acontecimiento de película. Un hecho que los incrédulos califican como una narración de ficción, pastor. Pero que apoyados en nuestra fe nosotros sabemos que fue real, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Gloria a Dios. Yo creo que eso que dice la Biblia y que vamos a leer ahora realmente sucedió. El relato asegura, y yo lo creo y espero que tú lo creas conmigo, Amén. Gloria a que Dios. Jesús anda sobre el mar. ¡Oh! Recuérdame tu nombre. Tú tienes una pinta costeña que no puedes con ella.
capítulo 14, desde el versículo, desde Mateo 14, desde el versículo 22 en adelante, dice que Jesús anda sobre el mar. Camina sobre el mar. Pastor, yo llevo 4 décadas tratando de aprender a nadar y no he aprendido a nadar. Y el maestro camina sobre el mar. Aleluya. Gloria a Dios. Póngela así. Así como yo te la pongo. Dile a ella: ese Jesús que camina sobre el mar es el Jesús en el que yo creo. Camina. Y yo no he aprendido a nadar. Llevo 4 décadas. ¡Oh, tú 6! Padre, gracias por el consuelo. ¿Estás conmigo? ¿Quién es el que camina sobre el mar? Jesús. ¡Wow! Tremendo acontecimiento de película. Aunque no ese es el pilar del mensaje, pero tengo que hablar de eso. Gloria a Dios. Jesús camina sobre las aguas. Pero vamos a ver las verdades que hay en ese párrafo, en esa porción bíblica, más allá del gran acontecimiento poderoso de que Jesús camina sobre el mar. Yo espero que mientras yo predico en esta mañana, tú te imagines a ese Jesús poderoso, el Hijo de Dios, caminando sobre el mar, andando sobre el mar. Pero más allá de solo mirarlo andando sobre el mar, yo espero que tú pienses en tu problema en esta mañana. Espero que tú pienses en tu conflicto en esta mañana, en ese conflicto personal, en esa preocupación a nivel familiar. Yo no sé cuál es, pero yo espero que tú sigas mirando a Jesús que camina sobre el mar. Amén. Y dice la Biblia, para que vean que no es ficción, porque lo que la palabra dice, yo lo tomo y yo lo creo. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. El mundo te dirá, tu problema no se va a resolver, pero yo creo que hay un Dios que está por encima de mi problema. Aleluya. Y dice la Biblia, ya están ahí, amados, yo voy a leer Reina Valera 1960. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Estoy en el versículo 22. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, es como las 3 de la mañana más o menos, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ¡tened ánimo! ¡yo soy! ¡no temáis! Aleluya. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, tenía que salir Pedro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora, dile al que tienes a tu lado: no solo Jesús caminó sobre las aguas, Pedro también. Y dile: y si Pedro pudo, ¿por qué yo no? Te
Tengo un amigo en Santa Marta que se llama José Luis García. Es un muchacho que promociona planes turísticos para llevar a la gente en las embarcaciones a que conozcan. Y oramos por él y lo bendecimos a él y a su esposa en esta mañana. Un día lo vi en una fotografía, en un video, lanzándose, pastor, desde un peñasco allá en el mar, un peñasco bien entrado el agua, lanzándose de picada desde allá y clavándose en el mar. Yo decía, Dios mío, ¿qué tiene este hombre dentro? Tremendo clavadista, Señor, y yo todavía no puedo bracear. Bracear se dice cuando no. ¿Sí? Al menos me sé la palabra, pastor. Pero ¿sabe una cosa? Él puede hacer eso y puede lanzarse en el agua y puede nadar. Pero una cosa es nadar y otra cosa es caminar. Si a veces no podemos ni caminar en la tierra nosotros, estamos dando tumbos en el pavimento. Ahora caminar sobre el agua. Y Jesús lo hace. Pero no solo lo hace Jesús, sino que también lo hace alguien que se atreve a escuchar la voz del Maestro, la voz de Jesús y creer que puede hacer lo que Jesús está haciendo porque Jesús lo autoriza para que lo haga. Oh, escúchame. Si tú haces algo que Jesús puede hacer, no te ufanes, lo haces porque Él te lo permite. O porque hay gente por ahí, oh, no es que yo puedo, no es que yo soy el non plus ultra. Es porque Jesús le dice que lo haga. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Que ese gloria a Dios se escuche más. Gloria a Dios. Imagínate que no es Pedro. Yo no he terminado de leer el relato. Imagínate que no es Pedro. Cierra tus ojos y piensa. Ese que camina sobre el agua. Cierra tus ojos. O esa que camina sobre las aguas. Soy yo. Pero ¿por qué? Ahora ábreme tus ojos. Pero ¿por qué Pedro pudo hacerlo? ¿Por qué? Tenía puesta la mira. Oh, porque confió y por lo que dice más adelante la Escritura. Y él le dijo, estoy en el versículo 29, ven. ¿Quién le dijo ven a Pedro? Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿por qué Pedro caminó sobre las aguas? Porque vio a Jesús. Porque tenía la mirada puesta en el que le dio la orden de que podía caminar sobre las aguas. Aleluya. Gloria a Dios. Tú y yo podemos caminar sobre las aguas. Podemos caminar sobre las tormentas de la vida. En la medida en que escuchemos la voz del Maestro y obedezcamos que el Maestro me da la orden de ponerme por encima de los problemas y de las circunstancias. Gloria a Dios. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Pastor David, ¿y eso era solo para Pedro? No, es para todo aquel que se crea hijo de Dios, se considere hijo de Dios y sea discípulo de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. No es una bendición para cualquiera, escúchame. No es todo el mundo el que puede caminar sobre las aguas. Solo pueden caminar sobre las aguas los que han creído en Jesús, los que tienen puestos los ojos en Jesús. Yo tengo aquí mis apuntes, no he empezado a leerlos, pero sigo leyendo lo que dice el capítulo. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo voy a leer de otra manera. Hombre sin fe, ¿por qué dudaste? ¿Dice eso la Biblia?
No, él no dice hombre sin fe. Dice hombre de poca fe. Aquí hay una revelación tremenda. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Pastor, cuando leí esta frase al cierre de esta porción bíblica, dije, verdaderamente eres hijo de Dios. O sea que todo el tiempo que ellos estuvieron caminando y andando con él, no habían creído que era hijo de Dios. Oh, pastor, aún los mismos discípulos que habían comido con él, andado con él, que habían estado viéndolo hacer milagros, lo seguían. Todavía no habían considerado que verdaderamente él era el Hijo de Dios. ¿Te suena familiar eso? ¿Eres de los que ora todos los días y sabe que Jesús existe, pero todavía tienes dudas de que él sea el Hijo de Dios? Espero que esta enseñanza sea para ti en esta mañana. Amén. Y ahora sí voy a predicar. Tengo varios puntos aquí. Título de la conferencia o del mensaje, la predicación. ¿En dónde pones tus ojos y cuál es el tamaño de tu fe? ¿En dónde pones tus ojos y cuál es el tamaño de tu fe? Dos preguntas en una. Yo espero que en esta mañana, cuando el mensaje sea expuesto, tú te sientas confrontado en qué clase de creyente tú eres, qué clase de cristiano tú eres. ¿Eres el cristiano que tiene los ojos puestos en Jesús o eres el cristiano que tiene los ojos puestos en las circunstancias? Son dos cosas totalmente distintas. Varón, ¿te acuerdas que te dije? Hay algo que Dios te va a decir en esta mañana. Hoy es el día en que debes encaminarte a lo que la palabra dice. Y se lo digo también a los hombres, a las mujeres en esta mañana. Debemos llegar a ese nivel de convicción de que realmente soy una persona de fe y que tengo los ojos puestos en Jesús, pase lo que pase. Aleluya. 4 puntos tengo y se los voy a resumir muy rápido, porque esta mañana tú tienes que determinar una cosa para el resto de estos días, en el resto de este año. O pones los ojos en Jesús o pones los ojos en las circunstancias. La comunión, punto número 1. La comunión de Jesús con el Padre en todo momento. Es algo que me llama la atención de este mensaje. Escucha, no es el centro del mensaje, pero debo hablarte de eso. Jesús es un ejemplo de la gran comunión que él tenía con el Padre continuamente. Jesús tenía un ministerio, Jesús era el Hijo de Dios, Jesús cumplía su labor de predicar la palabra, de sanar los enfermos. Pastor, Jesús tenía toda la autoridad y todo el poder para desarrollar lo que el Señor le había mandado hacer. Aleluya. Pudiéramos decir, si Jesús tenía todo eso y estaba convencido de que tenía el poder de Dios, ¿para qué se ponía a orar? Esta primera parte de esta porción bíblica me confronta, pastor. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús hacía milagros. Jesús andaba por los caminos predicando y la gente se convertía. La gente lo seguía porque sabían que poder había en él. La gente lo seguía porque sabía que con solo tocar el manto, poder salía de él. Y la gente era curada, la gente era liberada y la gente era sanada. Las familias eran unidas. Todos los que se acercaban eran transformados por el poder de Jesús. Amén. ¿Qué necesidad tenía de poderse orar? Pero dice la Biblia, escucha, dice la Biblia que Jesús estaba desarrollando su ministerio. Y cada vez que desarrollaba su ministerio, después de una cruzada evangelística, después de una labor de sanidad, iba y apartaba a los discípulos y tomaba la decisión de apartarse a buscar del Señor. Pregunto. ¿Quiénes somos tú y yo para creernos que podemos predicar sin haber buscado la presencia de Dios antes? ¿Quiénes somos tú y yo para creer que es suficiente la oración del domingo en el culto de la mañana para laborar y para trasegar durante toda la semana? ¿Quiénes somos? Jesús, el Hijo de Dios, nos confronta y me dice: oh, si yo, siendo el Hijo de Dios, determiné buscar a mi Padre en todo momento,
¿Por qué no lo haces tú? Si yo te he dado la autoridad de mi nombre para que busques todos los días la presencia del Dios que te bendice, del Dios que te ama, del Dios que te sana, del Dios que te liberta. Yo vengo en esta mañana para decirles, mis amados hermanos, del lugar santísimo de Jesús y todo lugar donde ahora van a escuchar este mensaje. Tienes que ser el cristiano genuino que Jesús espera. Y el cristiano genuino que Jesús espera que tú seas es alguien que sigue los pasos de Jesús, ve a Jesús como su modelo y hace lo que Jesús haría. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué era lo primero que Jesús hacía en medio de toda circunstancia, aún sabiendo que el poder de Dios estaba en él? Refrescar y renovar todo el tiempo el poder de Dios en su vida. Y eso solamente es posible a través de la oración. Aleluya. Aleluya, ponme la mano así. Golpea como quinceañera esta muchacha. Escúchame, el poder tuyo como creyente viene porque buscas la unción y la autoridad de Jesús a través de la oración. Gloria a Dios. A través de la oración. A través de la oración. Jesús predicaba, ministraba, sanaba. Y cada vez que terminaba, iba a buscar a Dios en oración. Y lo hacía solas, pastor. Él podía llevarse a toda la carrandanga de discípulos. Carrandanga. No se nota que vengo de la costa. Ese montón de discípulos. Carrandanga es montón. Montón juntos. Se apartaba a solas el Hijo de Dios. Me llama la atención el versículo 23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Hay momentos en que tienes que estar solo con el Señor. Gloria a Dios. Todavía no estoy predicando el centro del mensaje, que conste. Solamente estoy haciendo un abrebocas porque hay que explicar eso. Y dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Cuál barca? La barca en la que él había mandado a los discípulos que fueran adelante. La barca se fue metiendo, la noche comenzó a caer. Había penumbras, no había mucha luz en el ambiente, solo un rugido de que algo estaba pasando en el mar. Hay una tormenta que está abrazando la barca ya está bien adentro. Los discípulos no alcanzan a ver al maestro porque está lejos. Él hasta ahora viene bajando de la montaña después de orar. Y dice la Biblia que a la cuarta vigilia de la noche, dice el versículo 24, que azotada estaba la barca por las olas. Porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El primer punto que yo les di, ¿cuál es? La comunión de Jesús con el Padre en todo momento. Pero en medio de esa comunión de Jesús con el Padre, hay algo que está pasando allá en el mar. El manto de la noche cubre el ambiente. De repente, cuando ya ellos están en medio del mar, fuertes olas empiezan a azotar la barca porque los vientos eran contrarios, dice la Biblia. Los vientos contrarios en nuestra vida representan los acontecimientos que llegan de repente, que no encajan en nuestras expectativas y que por lo general tienen que ver con tragedias, con enfermedades, con dificultades, con conflictos inesperados, con desesperaciones. Yo no sé quién eres tú, no sé de dónde vienes, no sé lo que te ha pasado esta semana, pero es posible que estés o hayas estado viviendo vientos, o hayas estado en medio de vientos contrarios, en medio de situaciones que están contrarias a tus expectativas. Se te cayó un negocio, no te dieron el empleo que tú estabas esperando que te dieran. Vientos contrarios, tormentas que te golpean, que te destruyen, que te afectan la mente, que no te dejan dormir. Todos esos vientos contrarios que llegan a nuestra vida o que llegan a nuestra familia aparecen de repente. Dice la Escritura que esos vientos contrarios estaban golpeando a los discípulos.
Y son esas dificultades, esos sufrimientos, los que el Señor aprovecha para confirmar si tengo los ojos puestos en Él o si los tengo puestos en las circunstancias. Amén, gloria a Dios. ¿De quiénes estamos hablando? De los discípulos de Jesús. ¿De quién estamos hablando? De Jesús, el que tiene todo el poder, hasta el punto que ahora lo demuestra caminando sobre las aguas. Significa que Jesús camina sobre tu problema. Amén, gloria a Dios. Solamente, pastor, usted y Gloria a otros Dios. dos captaron Aleluya, eso. sí, gloria a Dios. Jesús camina sobre tu problema. Jesús camina sobre tu tormenta. Jesús camina por encima de esa dificultad que tú tienes que no te ha dejado dormir en los últimos días. Jesús camina sobre esa circunstancia por la cual has estado luchando desde hace mucho tiempo. Y camina para demostrarle a sus discípulos quién es Él y en quién tienen que creer cuando las tormentas lleguen. Aleluya, gloria a Dios. Punto número 2. Que llega. Jesús es experto en aparecerse en medio de las tormentas de nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Jesús es experto en aparecerse en medio de las tormentas de nuestra vida. Yo no sé si puedo tener un poco de agua que no esté fría. Ya. Punto número 2. Jesús es experto en aparecerse en medio de las tormentas de nuestra vida. Para aquellos que están pasando una tormenta en estos momentos, un conflicto económico, una desesperación familiar, una preocupación respecto a su trabajo, una preocupación respecto a un hijo, una preocupación relacionada con una enfermedad, escucha, esa que sea tu tormenta, tráela a tu mente, tráela a tu corazón en estos momentos. Acuérdate de esa tormenta y esa preocupación en estos momentos y trasládala a esa escena donde Jesús está relacionándose con sus discípulos. Las olas son altas, la barca tambalea. Como a lo mejor estás tambaleando tú en estos momentos por las circunstancias que tú o alguien de los tuyos vive. Pero hay un Jesús que es experto en aparecerse en medio de las tormentas de nuestra vida, siempre y cuando tú y yo estemos dispuestos a buscarlo. Versículos 26 y 27. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En medio de la tormenta, la cuarta vigilia de la noche, la barca ya está muy lejos de la orilla. Jesús decide acercarse a sus discípulos y lo hace caminando. Pregunto, ¿por qué camina Jesús? ¿No sabía nadar? Y si Jesús camina porque no sabía nadar, y yo digo, gracias Jesús, ya somos dos. Los discípulos lo observan, pero el miedo se apodera de ellos y lo confunden con un fantasma. Ay, 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 ay. Ay, díganme que ustedes me están escuchando. Amén, gloria a Dios. Díganme que ustedes están leyendo lo que yo leo en la Biblia. Aleluya. No son cualquiera los que están en la barca, son los que han estado con Él. Caminando con él. ¿Saben cómo se viste el maestro? Yo supongo eso. Pero cuando la tormenta los agobia, a ese que ha estado con ellos, lo confunden con un fantasma. Oh, ¿con quién estás confundiendo tú a Jesús hoy? Los discípulos lo observan, pero el miedo se apodera de ellos y lo confunden con un fantasma. Me pregunto, ¿qué tan firme había sido su relación con Él que llegan a ese extremo? Gloria a Dios. Escucha esto, que lo quiero que lo subrayes. Cuando mi fe no es fuerte, firme ni suficiente, no tengo ojos para ver a Dios, sino para ver fantasmas, aún en los lugares donde Él se está manifestando. Cuando mi fe no es firme, cuando mi fe no es genuina, cuando mi fe es débil, no tengo ojos para ver a Dios.
sino para ver fantasmas, aun cuando Dios se puede estar moviendo. Amén. Gloria a Dios. Pero la misericordia y el amor del Maestro perciben la confusión que hay en el corazón de sus discípulos y les dice las palabras que todos esperamos de Él cuando observamos que las tormentas de la vida amenazan con ahogarnos. Versículo 27. ¿Qué es lo que más esperas tú escuchar de Jesús en esta mañana? Yo espero que sea lo mismo que Pedro necesitaba escuchar y que los discípulos necesitaban escuchar en aquel momento. Escúchame. Hoy estoy como muy ceremonioso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Escuchar las palabras de Jesús. Jesús le dice, ¿a quién? No, a Pedro. Primero se lo dice a Pedro. Me gustó que hubo alguien por allí que dijo, me lo dice a mí. Ay, qué bueno. Le dice, tened ánimo. Yo soy. No temáis. Les dice sí, a todos los discípulos. Pero quien más tenía que escuchar en esos momentos era Pedro. Quien más tenía que escuchar esa frase en estos momentos, o quien más tiene que escuchar esa frase en estos momentos, eres tú. Amén. Y soy yo. Amén. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. 3 frases de poder absoluto y contundente. Jesús es experto en manifestarse en medio de la tormenta. Aleluya. Él se complace en aparecerse en medio de las tinieblas que oscurecen mi vida. Gloria a Dios. Y en medio de los conflictos que amenazan con aniquilarme. Pero su manifestación depende de mi fe. Aleluya. Gloria a Dios. Punto número 3. Dile al que tienes a tu lado, tranquilo. El pastor David ya está terminando. Tranquilo, pastor, ya está terminando, pero viene el Está terminando el punto 2 para entrar al 3. ¿Por qué estoy tan ceremonioso en esta mañana, pastor? Que alguien me ha pedido. Necesitamos lo más fresco que usted tenga. Sabe que no es mi estilo común y habitual. Y esto es lo más fresco que Dios ha puesto en mi vida con respecto a mi propia vida. Y espero que sea algo fresco para ti con respecto a tu propia vida y para toda la iglesia. Gloria a Dios. Hay una gran diferencia del cristiano o de los que decimos llamarnos cristianos. Unos son los que tienen los ojos puestos en Jesús y otros los que se dicen cristianos pero tienen los ojos puestos en las circunstancias. ¿A cuál bando tú perteneces? ¿A cuál bando tú perteneces? Punto número 3, muy rápido. Una prueba de fuego para Pedro y para nosotros. Versículos 28 al 30. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Te suena familiar esto? ¿Cuántas veces has creído en Jesús? Pero cuando llegó el problema, tomaste la determinación de concentrarte en el problema y te olvidaste de la promesa del Maestro. Te olvidaste de que Jesús prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, porque eso dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Aleluya. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando viene el problema, cuando viene el conflicto, esa es la prueba de nuestra fe. Y es la prueba de en quién he creído y en quién tengo puestos mis ojos. ¿Ustedes me regalan unos minutos más? Amén. Un amén, 2 amén, 3 amén, media hora. Amén. El relato no especifica cuál fue la reacción de los otros. Esto es interesante. El asunto de la fe es personal. Dile al que tienes a tu lado, el asunto de la fe es personal. El relato no especifica cuál fue la reacción de los otros discípulos al escuchar al Maestro.
solo se enfoca en las palabras de Pedro. Él es el que prácticamente pone a Jesús a prueba. ¡Qué insolencia! Si eres tú, Anda. dime que yo vaya hasta ti caminando sobre las aguas. Jesús hubiera podido decir, insolente, ¿quién te crees tú? Pero Jesús, al igual que tiene paciencia contigo, tuvo paciencia con Pedro, contigo y conmigo. No te sientas más. ¿Qué le pasaba a Pedro? Es que no había escuchado tantas veces la voz del maestro. No conocía el tono de la voz del maestro cuando le dijo, ¿ven? El maestro hace a un lado la insolencia de su discípulo y acepta lo que le propone. Humanamente hablando, pastor José Ignacio, es imposible andar sobre las aguas. Pero en medio de la tormenta todavía es peor. Pero Jesús lo está haciendo y ahora desafía a Pedro. Jesús viene a él y él va hacia Jesús. Cierra tus ojos, por favor. Y imagínate que estás en medio de tu tormenta. Yo no sé cuál es tu tormenta. Todo. Quiero colocar un poquito de esa música instrumental. Voy a pedirles 3 minutos. Cierra tus ojos. Y mientras la música suena, imagínate aquel cuadro. Imagínate aquel cuadro del maestro y de Pedro. Olvídate del resto de los discípulos. Olvídate de la barca. Imagínate cómo las olas están azotando la barca. Ahora imagínate que el que sale, que aquel que está saliendo de la barca por orden del Señor, no es Pedro. No es Pedro. Eres tú. El problema que has estado viviendo te golpea. La preocupación te está azotando. Hay un abogado que todos los días te está llamando para amenazarte, para decirte si no cumples, te vamos a embargar la casa. Hay un médico que está diciendo, tengo una preocupación. El resultado de su examen es preocupante. Hay un abogado que dice, no le tengo buenas noticias. El problema que tiene a nivel de la familia, el problema que tiene con su esposa, con su esposo, no es algo que yo pueda resolverle. Llaman de la escuela para decir, no tenemos una muy buena noticia con respecto a su hijo. Imagínate la tormenta. Tú estás en la barca, pero en medio de esa tormenta, en la oscuridad de la noche, en la oscuridad, en las tinieblas, en medio de esa dificultad financiera que tú tienes, en medio de esa enfermedad de tu hijo, en medio de eso que te está golpeando desde hace mucho tiempo, hay alguien que se aparece en el fondo de la película. Hay alguien que se aparece cuando tú menos piensas que se va a aparecer. Y es el Jesús en el que tú has creído. Es el Jesús que te prometió que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y se aparece cuando todos te han dejado solo. Y dice, ven, atrévete a caminar por encima de tu problema. Hasta ahora te habías dicho que creías en mí, pero estabas en medio de tu problema. Y hoy creías, pero por la tarde otra vez estabas dudando. Yo me estoy apareciendo en medio de tu tormenta para decirte, si pones los ojos en mí, yo soy el autor y consumador de la fe. Mientras tengas los ojos puestos en mí, esa tormenta que te ha venido agobiando a ti o a tu hijo o a tu familia o a tu empresa, a tu trabajo, no va a tener el poder de hundirte ni de ahogarte. Esa tormenta no tiene más poder que yo, porque yo camino sobre tu tormenta. Yo camino sobre tu problema familiar.
Yo camino sobre tu dificultad. Yo camino sobre esa prueba que tú estás pasando. Y Pedro sale, que en este caso ya no es Pedro, ahora eres tú. Eres tú el que sale de la barca del conflicto. Eres tú el que en medio de las olas se atreve a escuchar la voz del Maestro y a poner sus ojos en Jesús. Y empiezas a caminar. Y caminas. Y te fortaleces. Y te sientes seguro. Y más seguro. Jesús camina hacia ti. Y tú caminas hacia Jesús. Es un cuadro poderoso de fe. Es un cuadro poderoso de convicción. De firmeza en la relación con Cristo. Mientras Pedro no aparta la mirada de su Señor y Maestro, la tormenta no tiene la fuerza suficiente para tumbarlo. Los problemas de la vida no lo agobian. Las dificultades tocan su condición humana, pero no lo debilitan. Mira a Jesús en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, de esa dificultad económica, de esa amenaza del mundo. Es el más poderoso acto de fe de un verdadero creyente. De un hijo de Dios que se ha atrevido a creer en sus promesas. Mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando la barca de tu vida tambalea en medio del embravecido mar de las circunstancias, es la mejor forma de confirmar que más grande es el que está contigo que el que está en el mundo. Y eso fue lo que hizo Pedro. Mientras mantuvo su mirada puesta en el Señor, hasta que en un acto que no tiene explicación, decidió dejar de mirar a Jesús. Escúchame esto, hermano, abre tus ojos. Las dificultades de un creyente vienen como le puede venir a cualquier persona. Las dificultades te van a atravesar como cualquier ser humano. Pero la gran diferencia es en quién tienes los ojos puestos. No es que yo no tenga problemas porque soy creyente. No. Al contrario, los descubro más ahora que soy creyente. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la gran diferencia. Por eso yo puedo creer que tengo victoria. Porque creo en lo que Él me prometió. Y porque tengo los ojos puestos en Jesús. Pero cuando tú apartas la mirada de Jesús, te pasa lo mismo que le pasó a Pedro. Escucha, dejar de mirar a Jesús. Cuando una dificultad te rodea y la tragedia te amenaza, es lo peor que puedes hacer. Muchos se resienten contra Dios cuando la respuesta se demora o es contraria a lo que esperan y apartan la mirada, se alejan de los caminos del Señor. Yo vengo a decirte en esta tarde, hoy es día para que tú afiances tu fe. Hoy es día para que tú le digas a tu problema que hay alguien que es más grande que él, que esa dificultad, que esa situación, y se llama Jesús de Nazaret. Y no solamente sabe su nombre, sino que tú eres grande porque has creído en Él. Dios poderoso. Viene una semana donde vas a experimentar muchas cosas. Pero hoy tendrás que salir de aquí convencido de que el único secreto para enfrentar lo que venga esta semana es tener los ojos puestos en Jesús. Pedro tenía fe. Oh, pero ahora vamos a ver qué tamaño de fe. Y la única manera de demostrar la fe es concentrar mis ojos en los ojos de Jesús y no ponerlos en el problema. El diablo se empeñará en que tú atiendas una llamada telefónica vía celular o el teléfono fijo de alguien que te llama para decirte tiene 3 días para que hagas esto o aquello. Tienes 2 opciones: o concentrarte en lo que ellos te dicen como instrumentos del adversario. Tú sabes que tienes un compromiso. Tú
necesitas que te lo estén recordando. Pero el enemigo se empeñará en recordártelo para atormentarte. Pero más que para atormentarte, para una sola cosa. Para que tú apartes la mirada de Jesús y pongas la mirada en el problema. Y cuando tú y yo apartamos la mirada de Jesús, estamos en tremendos problemas. Ahí sí que el problema es serio. ¿Verdad, pastor? Sí, ¿verdad? Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pero vamos a ver punto 4 y con esto termino. Y esto, ¿verdad? No es una promesa, así voy a terminar. La reacción de Jesús y la confrontación que todos necesitamos. 4. Punto 4. La reacción de Jesús y la confrontación que todos necesitamos. Versículos 31 al 33. Dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pastor, aquí llega un punto que a mí se me convierte en un dilema. Él no le dice hombre sin fe, le dice hombre de poca fe. O sea, no era que Pedro no tuviera fe, sino que la fe que tenía no era suficiente para seguir caminando sobre la tormenta y sobre las aguas. La fe que tenía no era suficiente. Y entonces yo me pregunto, ¿cuándo mi fe es suficiente? ¡Wow! Y la Biblia dice, el Señor dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, si tu fe fuera como el tamaño de un grano de mostaza. Y ya ustedes saben que uno de los granos más ínfimos, más pequeños que hay sobre la tierra es el grano de la mostaza, hasta el punto que necesitamos a veces una lupa para poderlo ver. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, si tuvieras fe, que eso se lo voy a contar a usted, pastor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, pastor. Yo espero apoyarme en usted y que usted me diga: tranquilo, pastor, va bien. Va bien. Ok. Significa que la fe de Pedro ni siquiera alcanzaba al tamaño de un grano de mostaza. Y había caminado con el maestro. Había estado todo el tiempo compartiendo con el maestro. Había escuchado de primera mano las enseñanzas del maestro. Pero todavía eso no le había alcanzado para que su fe ni siquiera tuviera el tamaño de un grano de mostaza. ¡Wow! Me imagino si yo digo en esta mañana, si Pedro ni siquiera alcanzaba a tener la fe del tamaño de un grano de mostaza y había caminado sobre las aguas, ¿de qué tamaño es la fe tuya y la mía? ¡Aleluya! ¿De qué tamaño es la fe tuya y la mía? ¿De qué tamaño es la fe tuya y la mía? ¿De qué tamaño es tu fe? Oh, ¿sabe por qué no hemos visto la gloria de Dios a pesar de las promesas? Porque ni siquiera hemos honrado a Dios procurando que nuestra fe al menos alcance el tamaño de un grano de mostaza. Padre, pastor, ¿qué tanto me está exigiendo a mí Jesús? Muy poco. Ínfimo. Nada. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Si tu fe fuera como el tamaño de un grano, por lo menos el tamaño de un grano de mostaza, algo que ni siquiera alcanzo a ver, aún puedes decirle a esa montaña: quítate de ahí y échate en el mar, y la montaña se moverá. Vengo a decirte en esta mañana de parte de Dios, de parte de Jesús. ¿Cómo se llama el problema que tú tienes? ¿Y qué tipo de problema tú tienes?
te tengo la revelación tremenda de la palabra. Para que eso se te resuelva, solo necesitas este poquito de fe. Gloria a Dios. Aleluya. Solo necesitas. Pastor, vamos a ver cómo lo conseguimos. No sé, esto me lo está dando el Espíritu ahora. No sé cómo lo vamos a conseguir. Creo que va a ser fácil de conseguir. Pero a partir de hoy, en el nombre de Jesús, vamos a clamar en oración. ¿Qué hacía Jesús? Vamos a clamar. ¿Sabe qué le dio el poder a Jesús para caminar sobre las aguas? La oración que minutos antes estaba haciendo en la montaña. Ah, me gusta la Biblia. Me gusta Jesús. ¿Por qué Jesús pudo caminar sobre las aguas? Porque es que unos minutos antes Él se encerró en la montaña con el Señor. Aleluya. Solo orar. Ay. ¿Quieres caminar sobre tu problema? Enciérrate con el Señor. Saca tiempo para apartarte a solas y enciérrate con el Señor. Pastor, ¿qué vamos a hacer? Porque lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta semana, y lo estoy invitando a usted que me está viendo en otros lugares del mundo, o que me está escuchando en otros lugares del mundo. Solo una cosa necesitamos tú y yo, usted y yo, para que estos próximos meses que faltan, estos próximos días que faltan para que se acabe el año, nuestra vida sea totalmente distinta y vivamos bajo el poder del Espíritu de Dios. Aleluya. Solo necesitamos una sola cosa: hacer lo que Jesús esperaba que Pedro hubiera hecho. Aleluya. Y es tener una fe al menos del tamaño del grano de mostaza. Aleluya. Y pastor, vamos a conseguir granos de mostaza. No lo vamos a tomar como un amuleto, anulo eso en el nombre de Jesús y con la autoridad que me da el Espíritu de Dios. Pero vamos a buscar los granos de mostaza, un solo grano que tengas, y todos los días lo vas a mirar y vas a decir: Señor, ayúdame a tener por lo menos ese tamaño de fe. Por lo menos, Señor, este tamaño de fe. Gloria a Dios. Porque hay gente que dice: yo tengo mucha fe. ¿Qué es mucha fe? ¿Cuánto es mucha fe? Yo no lo pudiera manejar, pero al menos puedo decir lo que la Biblia dice de la mínima fe que Dios espera. Amén. Aleluya. Gloria Si a Dios. tuvieras fe como el tamaño de un grano de mostaza, tú le dices: Señor, por lo menos ayúdame a tener este tamaño de fe. Y todos los días dice lo mismo, y la fe va a aumentar, y la fe va a aumentar, y la fe va a aumentar. Pero eso, pastor, lo logramos en oración, en comunión, en el secreto, en la intimidad. Estoy repitiendo todo lo que él dice, le estoy predicando. En la intimidad. ¿Estás conmigo? Amén. ¿Estás conmigo? Si al menos hubieras tenido fe como el tamaño de un grano de mostaza. Este desafío de Jesús a Pedro me permite concluir que mi fe es poca cuando ni siquiera alcanza el tamaño de un grano de mostaza. A Pedro lo atacó la duda, que es un atentado contra la fe. Los discípulos reconocieron que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios después de ese acontecimiento. ¿Por qué no lo reconocieron antes si él había estado con él? Porque ni siquiera su fe era del tamaño de un grano de mostaza. Ponte sobre tus pies. Para creer. Ponte sobre tus pies en esta mañana. Y hoy vas a decirle: Señor, Señor. en el nombre de Jesús, yo te pido perdón, porque aunque he dicho que soy cristiano, que soy seguidor de Jesús, la tormenta me ha debilitado. He apartado los ojos de Jesús y los he puesto en la dificultad. Pero hoy, en el nombre de Jesús, determino ser un cristiano genuino y luchar por al menos tener una fe como el tamaño de un grano de mostaza. Y esa fe me sanará, y esa fe sanará a mis hijos, y esa fe me restaurará, y esa fe me libertará.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Santo, santo, santo Padre. En el nombre de Jesús. Gracias por confrontar nuestra vida en esta mañana. Gracias por confrontar nuestra vida de fe. ¿En dónde tienes puestos tus ojos? ¿En dónde tienes puestos tus ojos? Pregunta el Señor. ¿En dónde tienes puestos tus ojos? ¿Y cuál es el tamaño de tu fe? Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos, confesamos que decidimos poner nuestros ojos en Jesús y por lo menos en su nombre procurar tener una fe por lo menos del tamaño de un grano de mostaza. Padre, bendice a tus hijos, bendice a estos hombres y mujeres. Bendice a la comunidad, a la congregación del lugar santísimo de Jesús. Aleluya. Y bendice, Señor, a todas las comunidades cristianas que en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Honduras, en Guatemala, en los Estados Unidos, en Canadá, van a escuchar este mensaje tal cual como ellos lo han escuchado. Tócales. Renueva sus vidas, sus ministerios. Fortalece, Señor. Fortalece su fe. Y que ellos, Señor, en medio de las pruebas y las circunstancias, mantengan su mirada en ti. Y que su testimonio de fe se convierta en un pilar para demostrarle al mundo que Jesucristo es el Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte. Gloria a Dios, amados hermanos. Levanten la mano los que fueron ministrados por lo que Dios hizo en esta mañana. Él estaba ahí sentado. Decía el Señor, me decía a mí, que decía que hoy recibieron la bendición y la liberación aquellos que reconocían que tenemos un problema. Levante la mano los que reconocen que tenemos un problema. Todos tenemos un problema diariamente. Cuando tú dices que gracias a Dios, es importante, escúchalo bien, hijos. El Señor dice que en el mundo tendréis aflicción, pero cuando digo que tendréis aflicción es todos los días. ¿Saben cuál es mi mayor problema? Que mis hermanos de sangre, estoy clamando que lleguen a los pies de Cristo. Muchas veces nosotros tenemos ese problema y a veces no lo reconocemos como problema, y es un problema. Ese es un problema. Cuando tu hijo y tu hija, cuando tu hermano de sangre, tu padre y tu madre están en los pies de Cristo, eso es un problema. Cuando nosotros decimos no lo tengo, estamos diciendo, ¿cierto? Escúchalo bien, iglesia. Esta palabra esta mañana. Por eso cuando el Señor dice, ¿cómo debemos de venir a la iglesia? ¿Con mentalidad de qué? ¿Por qué de niños, iglesia? Porque el niño necesita aprender, él quiere aprender. El adulto dice, exactamente. Por eso es que es importante, iglesia, en esta mañana. Dios hizo cosas grandes y va a seguir haciendo cosas grandes, iglesia. Iglesia, no. Cuando el Señor nos trae esta palabra, yo hago una pregunta: ¿Pedro se le clavaron los problemas?
No, iglesia. No, iglesia. ¿Qué pasó? Entre más pasaban los días, ¿qué pasaba en la vida de Pedro? Tenía que... ¿Saben por qué, iglesia? Entre más tú y yo nos metamos con Dios, le creamos a Dios, oremos por esa fe, que aumente nuestra fe todos los días de nuestra vida, ¿van a venir qué? Muy bien, hermanos. Muy bien, hermanos. Gloria a Dios por esa palabra de hoy. Porque es una palabra que yo necesitaba. Yo no sé usted, hermanos. Yo la necesitaba. Es una palabra que a veces ese problema me carga tanto y ese problema me hace quitar la mira del reino de los cielos. Pero ese problema de hoy, escúchenlo bien, hermano, es el de hoy. Porque es que a veces nos cargamos los problemas del lunes, del miércoles, del jueves, del viernes, del año que viene, hermanos. Muchos están cargados con el problema y dicen, miren, hoy estamos ya a septiembre. Llegó septiembre y no he hecho nada. Imagínense. No, pero Dios quiera que de aquí a diciembre, imagínense, cargó el problema de octubre, noviembre y diciembre. Imagínense eso. Todos los años repetimos lo mismo. Y quiere que le dé una buena noticia. El problema tuyo y mío es hoy, no es mañana, porque no sabemos si mañana llegue. Es hoy, iglesia. Resolvamos que sea Dios. Pongamos los ojos en Jesús para que Él me ayude, para que Él me dé la sabiduría y me oriente a resolver el problema que hay en mi vida. Él es el único que lo puede hacer. Pastor, gracias. Hoy esa palabra, mi vida, trajo una libertad. Me trajo libertad. Esa es una palabra poderosa. Iglesia, ¿es un problema que tu hijo no esté en los pies de Cristo, tu hija? Sí. Y a veces el dardo del enemigo dice, como yo estoy bien, ¿cierto? No, iglesia. Iglesia, ¿sabe cuál es el problema de la iglesia? El problema de la iglesia de hoy, ¿cierto? ¿Sabe cuál es? Que tenemos que salir a predicar las almas a Cristo. Ese es el problema. O sea que todos los días tenemos problemas, hermanos. Sí, hermanitos. Todos los días. Iglesia. Pastor, dígame si es así, no es así. Pastor, si usted y yo no tuviéramos hoy un problema, ¿hubiéramos venido a la iglesia? No hubiéramos venido, ¿no es cierto, pastor? Pero como tenemos un problema, estamos aquí hoy en la iglesia, hermano. Estamos aquí en la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Le digo al Señor, Dios, ¿sabe por qué tú estás aquí? Porque el dardo del enemigo me decía ahí, no, tú no tienes problemas, tú no tienes problemas. Y el Señor me dijo, aquí, antes de que el pastor terminara de enseñarse, ¿sabe por qué tú estás aquí? Le digo yo, ¿por qué, Señor? Digo, porque es que tú tienes un problema. Hay unos que dicen, yo no tengo problema, los problemas que tienen a mí. Qué bendición, iglesia.